La tierra de las 8 islas. El día de la partida, una semana después del gran banquete, la jornada amaneció gris y desapacible, como si el tiempo anticipara la hostilidad del territorio ignoto al que la última pareja de dioses estaba a punto de encaminarse. Izanagi había llegado al lugar en que él e Izanami habían sido llamados por el señor del centro sagrado del cielo, en uno de los extremos del Takamagahara, antes de la salida del sol. Cosa desacostumbrada en el joven dios, no había podido conciliar el sueño la noche anterior. Avergonzado por la agitación nerviosa que parecía haberse apoderado de él, había decidido adelantarse a su maestro Takami Musubi y acudir antes al lugar señalado con la esperanza de que el paseo y el aire fresco lo ayudaran. Si no a serenarse, sí al menos a aparentar la serenidad de vida. Desde la noche del banquete, sin embargo, unas emociones desconocidas recorrían su interior como un arroyo subterráneo que horada en secreto la roca de la montaña. Aunque luchaba por aplacarlas, lo cierto era que la danza de Izanami lo había conmovido profundamente. No lograba apartar de su mente la imagen de la diosa bajo la luz de la luna. Tan grácil, tan bella y al mismo tiempo tan segura de sí misma. Mientras la veía bailar, algo en su pecho se había quebrado y un sentimiento cálido y dulce lo había invadido por completo. Tan inesperada había sido esa emoción, tan intensa y turbadora, que había tenido que volver su rostro para que nadie descubriera el rubor que cubría sus mejillas. Menos aún su maestro, quien con tanta perseverancia le había inculcado las virtudes del desapego y la templanza. El sol comenzaba a ascender sobre la gran pradera cuando una intensa vibración de energía en el ambiente sacó a Izanagi de sus cavilaciones. Al volverse distinguió a lo lejos la pequeña comitiva que se acercaba por la senda, la que ya era su esposa, pues así lo había declarado el primero de todas las divinidades. Iba delante, tomada del brazo de la divinidad que era su maestra, Kami Musubi. Varios pasos atrás, en una litera protegida, con tupidas cortinas, y transportada por los dioses Kunitokotachi y Tuyoku-mono, viajaba el propio Ame no Minaka Nushi. A un costado de la litera marchaba también Takami Musubi, caminando con paso ceremonioso, pero interrogándolo ya con la mirada desde la distancia. Con un discreto gesto, Izanagi se estiró el atuendo para eliminar cualquier arruga que pudiera motivar la desaprobación de su severo mentor, y se ajustó el cinturón del que pendía su espada, la única pertenencia que portaría consigo a las regiones inferiores. Cuando Izanami llegó a su altura, el joven se apresuró a dirigirle a su esposa unas palabras corteses. Bajo la luz de la mañana, y ante la trascendencia de los hechos que iban a tener lugar, combatía ferozmente consigo mismo una guerra muda y solo en apariencia inanimada. Las potencias más altas de la creación habían puesto sobre sus hombros una gran responsabilidad y le aterraba perder de vista el sentido de su labor y perderse. Intentaba aislar en su pensamiento a Izanami y adoptar un gesto imperturbable como si de una máscara se tratase. Pero lo cierto era que en el fondo de su ser, el sentimiento lo embargaba. Mucho he esperado este momento. El Señor del centro sagrado del cielo nos ha encomendado una grandiosa tarea y es mi honra poder realizarla contigo, dijo con una voz desapasionada y fría como la mañana que los veía partir. Ella respondió con una ligera inclinación de cabeza y guardó silencio, tratando de aparentar indiferencia, pues no se le había escapado la frialdad con que él había tratado la noche del festín. En los días que habían transcurrido desde entonces, se había hablado entre los Amatsukami de la actuación de la diosa y de sus excepcionales cualidades, también de su osadía, si bien
nadie había llegado a censurarla expresamente. Con buen criterio, durante las jornadas últimas antes de su separación, Kami Musubi había decidido concentrar sus energías en insuflar ánimos a su pupila y en recordarle la obligación que tenía de unirse a Izanagi, llegando el momento justo de darle también hijos para poder extender el poder de los kami por el nuevo mundo. Fiel a su propósito de tratar de limar asperezas entre ambos jóvenes, hasta el último momento, Kami Musubi dedicó al joven dios una amplia sonrisa y le apretó afectuosamente el brazo, antes de conducir a Izanami hasta su vera y hacerse respetuosamente a un lado para dejar paso al señor del centro sagrado del cielo. Que el primero de los dioses abandonara los límites del palacio constituía en sí un hecho insólito, no acaecido desde hacía larguísimo tiempo. Su presencia allí constataba la importancia de aquel día y de la misión que había sido encomendada a los más jóvenes de entre los kami, más porque los había convocado en aquel lugar tan remoto, se preguntaron los recientes esposos mientras se inclinaban profundamente para recibir a su señor. Los porteadores se detuvieron frente a la pareja y se retiraron a un lado, dejando la litera suspendida en el aire. A continuación, y sin dejar de observar a su pupilo, Takami Musubi avanzó unos pasos y se dirigió a los dos con voz grave. El Señor del Centro Sagrado del Cielo desea haceros un obsequio antes de vuestra partida, proclamó. El anuncio sorprendió a Izanami e Izanagi, quienes no obstante permanecieron inmóviles y en posición reverente. Su sorpresa fue aún mayor, sin embargo, cuando las cortinas de la litera se agitaron ligeramente y del interior emergió extraído por aquel que se encontraba dentro un estuche oblongo de considerable envergadura que Takami Musubi tomó en sus manos para, a continuación, abrirlo delante de Izanagi. El estuche contenía un objeto muy alargado que estaba envuelto en un paño de brocado. El maestro se lo ofrendó a Izanagi. Te hago entrega de Ame no Nuboko, la lanza celestial. Izanagi perdió el color del rostro inmediatamente. Ame no Nuboko era uno de los tesoros más preciados de Ame no Minaka Nushi, la legendaria lanza de la que se había servido para separar la noche y el día, dividir en 4 los ciclos naturales y ordenar la explosión de vida que Kami Musubi y Takami Musubi habían obrado en el origen del mundo. Aunque el resto de los Amatsukami sabía de su existencia, ninguno de ellos la había contemplado jamás. El joven avanzó las manos para cogerla y desató con mucho cuidado el nudo del brocado antes de descubrirla. La belleza de Ame no Nuboko lo dejó estupefacto. Era una exquisita pieza de artesanía, a un tiempo delicada y recia. La empuñadura estaba ricamente labrada y tachonada de joyas que resplandecían con colores deslumbrantes. Al sostenerla, Izanagi notó el intenso poder que emanaba de ella y una descarga de energía recorrió su cuerpo de arriba a abajo, de modo que tuvo que retrasar un pie para poder resistir su ímpetu. Ame no Nuboko contiene mi esencia, se oyó que decía la tronante voz de Ame no Minaka Nushi tras los cortinajes. Con ella lo podréis todo. Servíos de la lanza celestial para imponer el orden allá donde solo existe el caos. Sembrad con ella la armonía y asegurad supervivencia. Espero cumplir con mi deber de modo que el Señor del Centro Sagrado del Cielo pueda sentirse orgulloso de mí, respondió Izanagi, sin levantar la vista del suelo, profundamente abrumado y confuso todavía respecto a la manera en que habría de emplear la poderosa arma. A su debido momento sabrás qué hacer con ella, le dijo en un tono más cordial
Ame no Minaka Nushi. Leyendo sus pensamientos, deja que ella te guíe. Izanagi asintió, en silencio, un punto avergonzado por el desorden de su cabeza, pero también sintiéndose vulnerable ante la facilidad con que su señor era capaz de atravesarlo para escrutarle el ánimo. Izanami, veo que has prescindido de mi corona, dijo a continuación Ame no Minaka Nushi, y fue ahora la joven Kami la que perdió el color del rostro mientras seguía con la vista fija en el suelo, y su compañero clavaba los ojos en ella. La noche anterior, el primero de los dioses le había hecho llegar una corona de la que colgaban racimos de perlas y tiras de piedras preciosas. Era un objeto espléndido, digno de una divinidad, pero que resultaba muy pesada e incómoda, por lo que había decidido sustituirla por la peineta de laca negra que lucía ahora. Un objeto hermoso pero sencillo con la forma de un sol poniéndose tras de una colina, al que ella tenía gran aprecio. Tras un breve silencio, la diosa alzó la mirada y clavó los ojos fijamente en el cortinaje de la litera, como si quisiera atravesarlo y mirar de hito en hito al Señor del centro sagrado del cielo. Cualquiera que fuera la respuesta que iba a dar, se la veía por completo convencida de entregársela al primero de los dioses, quien además era capaz de acceder a sus adentros. Señor, consideré que era un regalo demasiado precioso para llevarlo a las regiones inferiores, contestó Izanami simplemente. A su lado, Izanagi apretó la mandíbula y sus puños se crisparon, pues no daba crédito a lo que oía. ¿Había rechazado realmente Izanami un regalo de la más alta de las potencias celestiales? ¿Hasta dónde llegaba su osadía? Tal era su indignación que Izanami no pudo dejar de percibirla. Tras el cortinaje de la litera, sin embargo, se escuchó algo parecido a una risa musical. Imagino que también debió de parecerte un estorbo, respondió Ame no Minaka Nushi. No te preocupes, elegiste bien al ponerte esa peineta. Siempre es mejor actuar conforme a nuestra naturaleza primordial. La afable respuesta del señor de los Kami tranquilizó a los esposos, que notaron disminuir la tensión que por un momento se había inflamado entre ellos. Solo entonces se atrevieron a alzar los ojos hacia los densos cortinajes que contenían la irradiación de luz cegadora y la potencia de su señor. La mirada de ambos contenía un interrogante al que sus maestros no habían dado respuesta. ¿Cómo llegarían hasta las regiones inferiores? Intuyendo de nuevo sus pensamientos, Ame no Minaka Nushi tomó otra vez la palabra con el fin de tranquilizarlos. La hora de vuestra partida ha llegado. No teman, pues la senda que ha de conduciros a vuestro destino existe desde hace largo tiempo. Acto seguido, unos dedos finos y blancos como el marfil se asomaron a través del dosel y ejecutaron un movimiento gracil que trazaba una figura en el aire. De inmediato, una espiral empezó a formarse en el cielo. Al principio, Izanagi creyó que era un remolino de arena o de polvo, pero tan pronto como comenzó a aumentar de tamaño y se tornó resplandeciente, bullendo y reverberando, con una red de reflejos iridescentes, el joven dios comprendió que estaba hecha de luz. El primero de los dioses, potencia primigenia de sabiduría superior, movía a su antojo las partículas luminosas que conformaban la esfera celeste y que poco a poco fueron depositándose sobre una estructura inmensa hasta entonces ser invisible. Se trataba de un puente que había permanecido oculto, confundido con el azul del cielo, un camino creado en secreto, al parecer por el Señor del centro sagrado del cielo, para unir la gran llanura celestial con todas las regiones inferiores. A todos les maravilló la clarividencia del primero de los dioses, pues sin duda había sabido tiempo atrás que llegarían días en que precisarían de esa senda. Arremolinándose en un viaje descendente,
Las brillantes partículas iban revelando los contornos y el colosal tamaño de la construcción, que centelleaba parpadeante, cada vez más larga, como si hubiera caído sobre ella un velo de estrellas diminutas. En pocos instantes acabó de configurarse ante los maravillados ojos de los presentes un pasaje suspendido portentosamente en el cielo, que descendía zigzagueante hacia los abismos inferiores. Tenía la transparencia del agua y al mismo tiempo la dureza del hielo. He aquí el puente celestial. Quien lo atraviesa únicamente puede hacerlo una vez. Partid, pues, y cumplid con vuestro cometido. Izanami e Izanagi se estremecieron. Sabían que su viaje no tenía retorno. Pero poner la vista sobre el puente que solo emplearían en una ocasión y en un sentido les hizo sentir físicamente la irrevocabilidad de su destino. Con todo, habían sido instruidos para cumplir con el deber que les fuera dado, obedeciendo al primero de los dioses. Izanagi alargó su mano para tomar la de su esposa. Era la primera vez que se tocaban, y al dios, la piel de la diosa le pareció fresca como la nieve. Los dos temblaban ligeramente cuando pusieron el pie sobre la pasarela refulgente, que no tenía vuelta atrás, y no pudieron evitar girarse para despedirse de sus maestros. Al pie del puente, Kami y Takami los observaban bajo la fina lluvia que había comenzado a caer. Con las manos apretadas contra el regazo y haciendo un esfuerzo extraordinario por contener sus emociones, Izanagi se conmovió profundamente al intuir las lágrimas parpadeantes en los ojos de su duro mentor, pues nunca antes lo había visto dejar traslucir un solo sentimiento. Izanami y Kami intercambiaron una mirada silenciosa y preñada de afecto, tras la cual la sabia deidad maestra asintió ligeramente con la cabeza, como si quisiera impulsarla por última vez a la joven, al mismo tiempo que la liberaba por siempre de su tutela. Encabezados por Izanagi, los esposos se pusieron en marcha. Al poco de iniciar su descenso, ella volvió la cabeza una vez más y ahogó una exclamación teñida de angustia. Al oírla, él se giró también. Descubrió que a medida que avanzaban, el puente se iba disolviendo en el aire, a sus espaldas, de modo que el abismo entre ellos y el Takamagahara era cada vez más grande y resultaba imposible dar un solo paso atrás. Llegado cierto punto del camino, quedaron completamente suspendidos sobre el vacío, pues ya no alcanzaban a ver ni la llanura ni las regiones inferiores, ya que todo estaba velado. Aquella mañana fue velado por una densa capa de niebla. Aún así, siguieron adelante casi a ciegas, impulsados por el deber y sintiendo únicamente el contacto de la mano del otro. Tras un descenso que les pareció interminable, las oscuras nubes que les rodeaban se abrieron finalmente para mostrar un paisaje estremecedor. Una mar gris en caótica agitación, revuelta de furia, agitada por los vientos. Su superficie se alzaba en picos gigantescos, para luego desmoronarse en profundos valles de espuma, chocando, estallando en rociones, rugiendo ensordecedoramente. Izanagi e Izanami habían llegado al final del camino y la mayor parte del puente se había desvanecido a su espalda, por lo que se hallaban suspendidos sobre un pequeño pedazo que sospechaban podía desaparecer de un momento a otro. Las olas embestían con fuerza, empapando sus vestidos y zarandeándolos de tal modo que temían caer en cualquier momento. Izanagi vio a Izanami con la mirada fija en el océano sin límites. «No temas, lograremos superar esta prueba», dijo tratando de infundirle ánimo. Izanami asintió con la cabeza. Ambos sentían que el tiempo apremiaba. Intentando mantener el equilibrio, la joven se agachó y antes de que su esposo pudiera impedirlo,
hundió la mano en el agua y la cerró, como si pretendiera asir lo inasible. Estaba helada, pero su instinto le decía que aquel frío glacial no era el frío de lo inerte. La ferocidad de las regiones inferiores sentía era pura ansia, irritación ante una espera que se había prolongado demasiado tiempo. «¡Hay vida en el agua!», exclamó. «Está escondida, pero se esfuerza en brotar. Puedo percibirlo». Izanagi quedó perplejo una vez más por la determinación y la seguridad que vibraban en las palabras y las acciones de su esposa. «¡La lanza!», exclamó ella en ese momento, señalando a Ame no Nuboku. «Hunde la lanza en el agua para que el poder ordenador de Ame no Minakanushi se imponga al caos». Izanagi alzó los ojos y vio con sorpresa que el filo se había tornado incandescente y despedía un fulgor ambarino, como si la alabarda celestial fuera presa de la misma impaciencia que parecía agitar aquellas aguas salvajes. Sin más tardanza, le asió con fuerza y la sumergió en el remolino. De inmediato sintió que las aguas tiraban del arma y de él, como si quisieran succionarlos. Al mismo tiempo, sin embargo, percibió la potencia de Ame no Nuboku entre sus manos. Un poder inmenso, enorme, latente, que recorría todo su cuerpo, como un relámpago inerva el cielo. Supo de manera intuitiva que para canalizar esa potencia ordenadora y fundirse con ella, tenía que eliminar cualquier barrera entre su cuerpo y el arma. El poder de los Amatsukami no radica en la fuerza, sino en una íntima e insondable unión entre conciencia y un mundo. Escuchó que resonaba en su cabeza las palabras de Takami Musubi. Confortado por el recuerdo de su maestro, Izanagi inspiró profundamente y trató de concentrarse y hallar la calma en su interior, ignorando el bramido del mar furioso, mientras Izanami lo hacía de la cintura para afianzarlo sobre el último trecho del puente. Una gran ola rompió contra el pecho del dios y a punto estuvo de arrastrarlos a ambos, pero los esposos se mantuvieron firmes. Izanagi movió lenta pero firmemente la punta de la lanza para formar un remolino que se desplazara acompasando el flujo de las aguas con el ritmo de su propia respiración y de sus latidos, un ritmo calmo que pretendía transmitirle su serenidad. Era una danza en la que él también cedía una parte para lograr conducir a la otra, para dominar el caos. Izanami lo sujetaba para que no perdiera el equilibrio, mientras él estaba muy lejos, en un mundo interior donde pugnaba por hacerse con la lanza y a través de ella aplacar la furia del océano, su impaciencia por ser. El esfuerzo de autocontrol resultaba descomunal, y había de luchar con un frío entumecedor y una fatiga insoportable. Cuando ya el dios creía haber alcanzado el fondo de sus fuerzas, percibió desde la bruma de su trance que el oleaje iba remitiendo y las aguas se amansaban. Abrió los ojos y vio que la superficie del mar, ahora lisa, brillaba como un espejo bruñido. Se hallaban rodeados de una atmósfera renovada, coloreada por las tonalidades de la tarde. Una placidez de ensueño había descendido sobre las regiones inferiores, una calma pristina en la que reinaba un silencio maravilloso, tan absoluto que por unos instantes, al haber cesado el bramido del mar, creyeron haberse quedado sordos. Izanagi extrajo entonces la lanza del agua y algo asombroso aconteció. La punta volvió a desprender un destello cegador y ardoroso, y unas pequeñas y cristalinas gotas de agua se deslizaron por la hoja y cayeron al mar, donde produjeron un estallido fulgurante. «¡Allí!», gritó Izanami, todavía sosteniendo a su esposo y señalando el mar. Bajo ellos, sobre la tensa superficie del océano, flotaba una especie de cuenta de cristal del tamaño de una nuez que comenzó a crecer poco a poco, perdiendo su inicial redondez y volviéndose opaca a medida que ganaba volumen, como si luchara con denuedo contra sí misma, resistiéndose a ser moldeada.
Adoptó diversas formas intermedias, desgarradas y tortuosas, hasta adquirir el sólido perfil de un islote rocoso cuyo litoral estaba erizado de colmillos de piedra caliza. Su orilla creció hasta alcanzar el lugar al final del puente celestial donde se encontraban los dioses. No era un sitio bello ni agradable y resultaba todavía algo amenazador, pero aquella floración de roca yerma era la prueba tangible del triunfo de los Amatsukami sobre las regiones inferiores. La llamaremos Onogoro, la que se condensa sola significa, dijo Izanami con su proverbial espontaneidad y con lágrimas de emoción en los ojos. Todavía un poco aturdido, como si recobrara la conciencia tras un largo sueño, Izanagi contempló maravillado la extraña emergencia rocosa que tenían a un solo paso. Lo habían conseguido. Allí, frente a sus ojos, estaba la primera de las 8 islas vaticinadas por Ame no Minakanushi. El joven Kami dio el breve paso que mediaba hasta el terruño y puso un pie sobre la pedregosa orilla. El piso era firme, de modo que adelantó el otro pie, y cuando se hubo cerciorado de que no había peligro, tendió una mano a Izanami. En ese mismo instante, el puente celestial desapareció por completo, con un último destello. Supieron entonces que estaban completamente a su suerte en aquella soledad agreste, pero al final estaban juntos. Durante los días y meses que le siguieron, los esposos se sumergieron en una frenética actividad creadora, más afianzados y seguros de su propio poder con cada jornada que transcurría. Desplegaron con ímpetu incontenible todo aquello que llevaban inscrito en su naturaleza primordial y que el magisterio de Takami Musubi y Kami Musubi les habían dado, cuya tarea solo ahora aprendían a valorar en su justa medida. Llenos de gratitud, había sabido cultivar y templar. Con la ayuda de Ame no Nuboko, fueron haciendo emerger de las aguas, una tras otra, las 8 islas que el Señor del Centro Sagrado del Cielo había visto en su profético sueño, y una por una también procedieron durante incansables jornadas a modelarlas y a llenarlas de vida. Llamaron al nuevo mundo Oyashima-kuni, la gran tierra de las 8 islas. Los trabajos que desempeñaban eran colosales y ambos se asistían mutuamente en la tarea, como largo tiempo atrás habían hecho las Zoka Sanshin. Así, cada vez que Izanagi hacía aflorar una nueva isla y conformaba su relieve esencial con la ayuda de su lanza, Izanami se encargaba a continuación de llenar de peces los ríos, de tupir de árboles y vegetación las montañas, de alfombrar de musgo las hondonadas y hacer que los animales campasen libres por las laderas y todos los prados. La joven se aseguraba de que el áspero sonido de las cigarras rompiera la noche, de que los cerezos floreciesen cuando fuese la temporada y de que sus flores danzaran en el aire como copos de nieve a su debido tiempo. También por obra suya, en verano, el cielo de las islas se teñía de un azul muy puro y en los atardeceres de otoño, la exuberante vegetación refulgía con todas las tonalidades del fuego. No cesaba tampoco entonces la labor de Izanagi, pues ora intervenía para reconducir el cauce de un río, de modo que sus aguas regaran unas tierras que de otro modo hubieran sucumbido a la sequía, ora aplanaba con la poderosa lanza la cresta de alguna espigada cumbre, para que el sol derramara sus dones sobre el valle demasiado umbrío. Durante aquellos días de fatigas, en los que los dos trabajaron sin descanso y hombro con hombro, había comenzado a aflorar entre ellos una complicidad y una ternura crecientes que poco a poco fue desplazando a la distancia y la antipatía que en tiempos se habían profesado. Cuando al final de la jornada caía la noche y se acostaban al raso, ambos estaban completamente exhaustos pero exultantes, con el pecho henchido de orgullo por la labor desempeñada y de esperanza ante lo que había de venir.
En un par de ocasiones durante el transcurso de sus trabajos, Izanagi se había dedicado a observar a Izanami, sin que ésta lo supiera. Parapetado tras un accidente del relieve, el guerrero había contemplado con qué paciencia y con qué diligencia llevaba a cabo su labor la joven diosa. Lo admiraba y lo enternecía a partes iguales la delicadeza con la que Izanami se ocupaba de los detalles más ínfimos, detalles no obstante cruciales que a él, de otro modo, le hubieran pasado desapercibidos. En esos momentos había deseado con todas sus fuerzas tomarla entre sus brazos, tocar su piel y acariciar sus cabellos. Si bien había refrenado sus impulsos, siguiendo el ejemplo de contención que siempre le había dado Takami Musubi para que nada lo apartase de la senda del deber, ahora bien, ¿cómo negar que de un tiempo a esa parte sus acciones iban más encaminadas a probar su valía ante Izanami que a cumplir con la obediencia debida al Señor del centro sagrado del cielo? ¿Acaso no era eso amor? Le asustaba pensarlo tanto como le esperanzaba. La mañana posterior al día en que Izanagi había hecho brotar la última de las islas, la más grande y fértil, a la que habían bautizado como Oyamato Toyoakitsu, los dos se habían despertado abrazados en el lecho, turbados por aquella involuntaria muestra de intimidad. Ambos se habían levantado fingiendo no reparar en ello, y habían emprendido rumbos distintos para acometer diferentes tareas en la isla todavía virgen. Pero Izanagi no había podido apartar de su cabeza en toda la mañana la cálida sensación del contacto con Izanami. Por la tarde, antes de que cayera el sol, y después de concluir la creación de un gran lago en forma de laúd en el centro occidental de la isla, Izanagi partió raudo hacia las montañas del norte, donde Izanami laboraba aquella jornada, pues ardía en deseos de verla de nuevo. No tardó en descubrirla al fondo de uno de los valles. La joven Kami acababa de tapizar la vaguada de mullida hierba, y cuando Izanagi la divisó desde un promontorio próximo, comenzaba a hacer crecer sobre ella varias hileras de árboles frutales. Deleitado por aquella visión, Izanagi pudo percibir también un eco lejano que reverberaba entre las montañas. Al aproximarse un poco más, descubrió con sorpresa que Izanami cantaba. No solo eso, al poco, la joven diosa comenzó también a danzar, girando en el centro del valle mientras desempeñaba su tarea. Ataviada con su uchiki, cual si fuera una colorida mariposa, al tiempo que los árboles surgían de la tierra a su alrededor, uno tras otro, y desplegaban sus fragantes ramas que fueron pobladas al instante por una rica variedad de pequeñas aves. Al verlas, la bailarina rompió a reír. Izanagi contemplaba la escena tan perplejo como extasiado. ¿También era así como su esposa llevaba a cabo su tarea? Nunca en todos sus años de formación hubiera sospechado que el gozo pudiera ser parte del trabajo. Gozo. La sola palabra sonaba impura cuando acudía a su mente y a sus labios, tan acostumbrados a pronunciar la palabra deber. Pero tenía la viva prueba ante sus ojos de que ambos no eran incompatibles. Y viva era en efecto la palabra adecuada. Contagiado como aquellos valles de la vitalidad desbordante que irradiaba su esposa, Izanagi abandonó su escondite y comenzó a descender por la ladera para ir en su búsqueda. Izanami, la llamó, y las montañas replicaron su llamada como si fueran un coro de voces. Al oír su nombre, la diosa se volvió sorprendida y por un momento, al ver a su esposo, sintió pudor y dejó de cantar y danzar. Mas al aproximarse a aquel y distinguir la gran sonrisa que iluminaba su rostro, tan rara en él, corrió a su encuentro, mientras los árboles seguían brotando a su espalda. Tampoco ella había podido dejar de pensar durante todo el día en la proximidad nocturna de sus cuerpos y en las sensaciones que habían comenzado a florecer en su corazón en los últimos tiempos. En aquellas nuevas tierras habían descubierto que
Si él se distanciaba mucho de ser el joven soberbio y afectado por el que lo había tenido como alumno, ella sentía más apego por él. Su frialdad era solo aparente. Liberado de la vigilancia de su severo maestro, se había ido aligerando de la gravedad que éste le inculcaba, y se había revelado poco a poco como alguien atento y delicado. Despojado su rostro de aquellas máscaras, ella había podido contemplarlo ahora en toda su apostura y admitir como ciertos los elogios que su maestra le había dedicado en los días previos a la partida. Pero no se trataba solo de eso. Liberada también como él de cualquier otra tutela, Izanami se había descubierto a sí misma y había dejado que explotara el enorme poder que anidaba en ella. La sensación era embriagadora y por momentos era incontrolable. Llevada por un impulso, cuando llegó a la altura de Izanagi, le echó los brazos al cuello. Sorprendido por aquel gesto inesperado, su esposo trastabilló, arrastrándola a ella en su caída, de modo que ambos rodearon la colina abajo por el tramo de la ladera herbosa que restaba hasta el valle. «Lo siento», se disculpó Izanagi, algo azorado. «¿Te has hecho daño?» Pero ella respondió con una carcajada, imbuida de la alegría que suponía la inminente conclusión de su tarea. Sentía que lo podía todo. Su vitalidad parecía no conocer límites. De repente sintió deseos de besar a su esposo. Entonces recordó las repetidas advertencias de Kami Musubi. Había sido su maestra quien le había explicado que así como en el Takamagahara, todos ellos habían nacido como un árbol que brota sin semilla, allá en las regiones inferiores, ella sería la encargada de engendrar la vida en su interior y alumbrarla. Le había explicado sin rodeos en qué consistía la unión carnal, pero también el ritual que habían de observar para ello. Deja que sea él siempre quien tome la iniciativa en los asuntos del amor, pues es la esposa quien alumbra en su seno, quien resguarda en su interior la semilla de la vida y es capaz de hacerla crecer, para lo cual debe ser como el agua, quieta y transparente, protectora, nutricia. Mientras tanto, el esposo ha de luchar para que nada le estorbe, para que pueda ella ejecutar su magnífica tarea que no tiene parangón, para lo cual debe encarnar el vigor del fuego. Por ello le corresponde la decisión de cómo se ha de amar y de cuándo se ha de alumbrar nueva vida. Le había dicho antes de añadir, en esto, como en todas las cuestiones que atañen a la preservación de lo existente, el orden es fundamental, recuérdalo siempre. Izanami no olvidaba aquellas palabras, pero algo en su interior, algo muy poderoso, que había encontrado la manera de desplegarse al fin, pugnaba por sustraerse a ese mandato rígido. Cierto era que solo en ella anidaba la capacidad de alumbrar vida en su seno, pero ¿qué importaba de quién fuera la iniciativa? Incorporándose solo a medias, se reclinó sobre Izanagi, todavía tendido a su lado. Él respiraba con fuerza. Hubiera parecido asustado si no fuera por el brillo de sus ojos. Comenzaba a ponerse el sol y las cumbres adquirieron una suave tonalidad violácea. Ella llevaba el pelo recogido en una trenza que le caía sobre el pecho y los postreros haces anaranjados se derramaban sobre su figura, esbelta y delicada como una caña de bambú. Tenía las mejillas encendidas y su belleza resultaba arrebatadora. Izanagi se dio cuenta en ese momento de hasta qué punto la deseaba, también de hasta qué punto lo apabullaba su determinación. «No debemos», murmuró él, tomando sus manos en las suyas. «Aún no, no así», musitó cada vez con menos convicción. Pero ella recordó entonces unas palabras mucho más apropiadas para dar rienda suelta a sus impulsos y revestirlos de una pertinencia tan solo aparente. Era el propio Ame no Minakanushi quien las había formulado antes de su partida a las regiones inferiores. Siempre es mejor actuar conforme a nuestra naturaleza primordial. ¿Y no era su naturaleza primordial la que pedía ser escuchada en aquel momento? Como si la alentara en su deseo, el viento vespertino meció las frondosas copas de los árboles
y cuánta lujuriosa vegetación había hecho germinar ella misma aquel día, un día para el recuerdo. Podemos, respondió, colocando su dedo índice sobre los labios de él, antes de acercar su boca a la suya. Y es lícito querer cuanto podamos. Fue así como sus labios se unieron, seguidos sin remedio de sus cuerpos anhelantes, mientras la memoria de ambos enterraba peligrosamente cuantas cautelas e instrucciones habían recibido. Desde la cima del barranco, Izanagi contempló la región umbría y torturada que se extendía más abajo y comprobó que el estrecho acceso que acababa de crear en la pared rocosa era invisible bajo las cortinas de helechos que la tapaban. Su labor allí había concluido y solo deseaba regresar a casa cuanto antes, pues aquel paraje le inspiraba una inquietud extraña, difícil de aplacar. Había sido su esposa quien meses atrás, en la época en que habían descubierto que se encontraba encinta, había recordado lo que sus maestros les habían referido acerca de lo que habían denominado la raza de los hombres, una rama de su futura descendencia constituida enteramente por criaturas perecederas. La sola idea de que portaban dentro sí la semilla de la mortalidad y de seres tan imperfectos turbaba profundamente a ambos esposos, razón por la que habían esquivado la cuestión durante algún tiempo. No podemos posponer más este asunto, había dicho ella en una mañana. Si tales criaturas están destinadas a vivir durante solo un corto plazo de tiempo, es preciso crear un lugar donde acogerlas una vez mueran, un lugar al margen de todo lo vivo, de modo que la muerte y sus malignos influjos no contaminen la vida y cuanto hemos creado con tanto esfuerzo. Izanagi había escuchado a su esposa con preocupación. Una vez más ella estaba en lo cierto. La energía vital tan preciosa debía preservarse en un estado de pureza, alejada de potencias oscuras que pudieran emponzoñarla. Si la muerte había de tener cabida en aquel mundo que con tanto tesón habían erigido, debía estar separada de todo lo demás, o se quebraría el equilibrio natural que brindaba sostén a todas las cosas. Entonces el hogar de los muertos tiene que estar bajo tierra, había respondido Izanagi. Solo así mantendremos separados ambos mundos. A ese reino del mundo que estaría permanentemente contaminado, como un lago de agua pútrida alimentado por una fuente venenosa, lo llamaría de ese modo tal cual, Yomi, el manantial sulfuroso. Dado que el embarazo comenzaba a consumir gran parte de la fuerza de la diosa, era él quien había llevado a cabo la ingrata labor después de que ambos hubieran escogido el lugar adecuado, una región septentrional montañosa y bastante sombría, muy alejada de la verde pradera sureña donde habían establecido su hogar en la isla. En aquel remoto rincón, Izanagi había ordenado a la tierra que se abriera, de modo que se creara en sus entrañas un vasto paraje inframundano, el futuro hogar de todos los muertos. El joven Kami había obrado en esta ocasión a distancia, contemplando con cierto desagrado cómo se desgarraban las profundidades para luego volver a cerrarse, selladas como si fueran fauces de una bestia hambrienta. Lo cierto era que el proceso había acabado por emprender su curso al margen de su propia acción, pues una vez creado aquel espacio, resultó que despertaron como llamadas por él, antiguas fuerzas muy poderosas que hasta entonces habían permanecido dormidas. Eran fuerzas surgidas de los últimos restos del caos que aún latía en la profundidad de los márgenes del mundo. Fuera de todo control, habían reptado hasta aquel lugar subterráneo y lo hallaron adecuado para conformar su propio reino. Un dominio ignoto donde camparan a sus anchas la soledad y el olvido. Qué tan extraños son la vida, pero que eran la emanación natural de esas viejas potencias. Izanagi había partido con la intención de no volver a poner el pie en aquel rincón de la isla. Días después, sin embargo, lo había asaltado una duda. ¿Podía permitir que los poderes que se habían instalado allí permanecieran ajenos a su voluntad y dueños de su albedrío?
¿No era acaso aquel reino también parte de sus dominios? ¿Qué control podría ejercer sobre la tierra de las tinieblas si la tornaba completamente inaccesible? Sin decir nada a su esposa, cada vez más fatigada y presa de un humor extraño que parecía tornarse más lúgubre y esquivo cuanto más se acercaba el momento del parto, Izanagi regresó a la región infernal. Una vez allí, con ayuda de Amenón Uboco, abrió un pasaje en el umbral del reino de los muertos, al fondo de una de las quebradas que constituían su frontera, una gruta cuya entrada era una grieta del ancho de una vara. El silencio sepulcral que reinaba en el barranco se quebró súbitamente con un espantoso graznido. Izanagi alzó los ojos y distinguió una suerte de gran ave negra, de largo cuello y cruel pico curvado, cuyas alas desplegadas se recortaban contra el gris del cielo. No recordaba que su esposa hubiera creado aquella criatura.